Cuarta parte del audiolibro de Julio Martín Segura, La ayahuasca y el perdón. Capítulo 7. Diario de un aspirante a aprendiz 2. Un curso de milagros dice: Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará lo que sabe por mí. Jueves 3 de julio de 2008. Acabo de llegar a la habitación. Son las 4:20 de la mañana. Antes estaba tumbado en la sala de ceremonias, presente en la toma de un chico peruano llamado Baldo. Me encontraba totalmente desvelado. Mi cabeza no paraba de contarme cosas para escribir. Así que he decidido superar la pereza, salir de debajo de la manta para ir a la calle y caminar los 100 metros que hay hasta la cabaña donde duermo. En el momento de irme, don Fidel llevaba un buen rato despierto y fumando su tabaco negro. Lo hace todas las noches. Es una duda que me asalta. Los chamanes utilizan el tabaco negro como arma de poder y de defensa contra los malos espíritus. En las ceremonias toman también un trago de ayahuasca para entrar en trance con la persona que requiere su curación, poder saber dónde se encuentra y qué tipo de espíritus o energías le están afectando. Con sus ícaros, que son canciones de sanación y protección, cuyas letras les fueron transmitidas en sus visiones por la propia medicina, y el tabaco negro, ahuyentan los malos espíritus, energías, dolencias, emociones, pensamientos, sanando de esta forma a la persona que está con ellos en la toma. En las últimas 3 ceremonias, la de Sato, mi segunda toma y la de esta noche de Baldo, mientras estábamos durmiendo, una vez pasados los efectos de la toma, don Fidel no paraba de fumar cada vez que se despertaba. La duda que tengo es que no sé si es una forma de llevar el insomnio o que fielmente a sus creencias chamánicas y a su espíritu sanador limpia los malos espíritus o energías de la gente a través del tabaco y de su cuerpo. Don Fidel me dice que esté presente en las ceremonias de otras personas, aunque yo no tome, porque forma parte de mi formación y aprendizaje. Con la de Baldo he percibido algunas sensaciones, aunque no muy consistentes ni definidas, más bien sutiles, pero las he percibido. La verdad es que empezó en la tarde de ayer, en la siesta que hice antes de su ceremonia. Durante un rato tuve la misma sensación desagradable y vomitiva que produce la ayahuasca cuando cae en el estómago vacío, avisándote además de que la aventura está por comenzar. Mientras dormía tenía simultáneamente esa sensación. Sin despertar entre sueños me decía: es como una ceremonia, como si acabara de tomar medicina. Tuve varios sueños de formas y contenidos muy similares a las visiones de las ceremonias, de los cuales solo recuerdo uno muy oscuro, en el que en el suelo de madera de la cabaña de ceremonias había un ratón negro merodeando. En ningún momento lo sentí como un ataque hacia mí ni algo que pudiera temer. Tras esa imagen me desperté. Ya había anochecido y era hora de asistir a la ceremonia. A mi llegada a la cabaña de ceremonias ya se encontraba allí don Fidel y Baldo. Mi sensación física, aunque yo no había tomado durante el momento de espera los efectos de la medicina tras ingerir Baldo la ayahuasca, era una ligera sensación de ganas de vomitar. No con la misma intensidad que si la hubiera tomado yo, pero sí como empatizando con Baldo. Tras un rato se apagaron las luces. Iván, el ayudante de don Fidel, le preguntó varias veces si ya sentía mareación, si quería tomar más, con todo a oscuras, sin ver nada en absoluto. Baldo contestó negativamente a ambas preguntas. De pronto supe que él ya estaba entrando en trance, pues se comenzaban a dar en mí visiones y sueños, como si hubiera tomado con él, solo que más débiles y sutiles. No tenían la suficiente nitidez ni fuerza para poder entenderlas ni saber dónde estaba Baldo. Todas estas sensaciones de ligero malestar, visiones débiles, no han parado hasta el momento que decidí salir de debajo de la manta y venir a la habitación. Aún no he escrito nada de lo sucedido en mi segunda toma. Voy a aprovechar, pues mi mente está activa y es buen momento para sentir y revivir lo ocurrido el martes por la noche. Capítulo 8. Luz interior. Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos.
La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. Un curso de milagros. Martes 1 de julio de 2008, día de la segunda ceremonia. Era por la tarde y, a diferencia del día de la primera toma, ahora me sentía un poco nervioso. Tenía ganas de que llegara el momento. Una mezcla de miedo y respeto intentaba ganar la partida en mi mente a la emoción y gratitud que sentía de estar ante otra noche de aprendizaje, autoconocimiento, sorpresa y novedad. ¿Qué lecciones me iba a desvelar la ceremonia de esa noche? ¿Sería capaz de ver la luz? Y ante el miedo a la desorientación y a la posibilidad de retorcerme de dolor, en mi cabeza me rondaba la pregunta: ¿y qué más te puede pasar distinto a lo del primer día? Vómitos, mareos, escalofríos, sudores, caídas y golpes. ¿La muerte? Si todo eso ya lo superaste en la primera toma, ya no te puede asustar tu culpabilidad inconsciente con nada de eso. Si además el cuerpo no existe. Con ese dilema de miedo y emoción y que el tiempo no pasaba, decidí tumbarme un rato para ilusoriamente ganarle tiempo al tiempo. Cuando desperté, cogí mi manta y me fui hacia la sala, donde como siempre ya estaba don Fidel. Me preguntó por los sueños que estaba teniendo. Yo le hablé de mi experiencia en la primera toma. Le dije que lo había sentido como una prueba de determinación, que la ayahuasca me había tentado con muchas visiones para ver hasta qué punto estaba decidido a sanar o si solo buscaba una forma de poder, dándome al final la gran lección de que ayudar a sanar a los demás parte de sanarse primero a uno mismo. Tras hacerle el resumen, me dijo: «Vas a ser un buen chamán, yo te voy a enseñar bien». Esa tarde decidí llevarme a la sala el libro de un curso de milagros para leer y hacer tras la ingesta mi ejercicio correspondiente a ese día, con la intención de que la medicina se apoderara de mí con la guía del Espíritu Santo y mi mente se abriera al perdón y a la luz. Don Fidel suele esperar o dejar pasar el tiempo hasta la hora de la toma como somnoliento, sentado en su banco de madera frente a mí a unos 4 metros con los ojos cerrados, a saber en qué lugar del universo. Esa noche, al percatarse de que tenía un libro, me preguntó: «¿Qué estudias, Julio?» «Es un libro que habla de Jesucristo y de su obra», le contesté. «¿Tienes mucha fe?», volví a preguntar. Antes no tenía fe, don Fidel, pero de un tiempo a esta parte sí. Gracias a un libro he entendido cuál era el mensaje de Jesús y cuál su obra. De niño perdí la fe porque no había entendido su palabra, y la Iglesia no la ha transmitido correctamente. Don Fidel asintió con un leve gesto de cabeza. Después de tomar la medicina, me senté en uno de los 3 sofás que hay en la sala. Como animal de costumbres, elegí el mismo sofá de color rojo de terciopelo que había ocupado en la primera ceremonia. Decidí entrar de lleno en la ayahuasca mientras leía el ejercicio de ese día de un curso de milagros. Decía: «Los milagros se ven en la luz». Cuando aún no había terminado de leerlo, vi la intención de Ever e Iván de abandonar la sala y les pedí que apagaran la luz como último preparativo para el inicio de las visiones. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero a diferencia de la primera sesión, los efectos se manifestaron muy rápido. Empezó con ligeros puntos de colores, sobre el negro fondo que da tener los ojos cerrados en la oscuridad. Poco a poco las chispas de colores que estaban flotando como asteroides en la galaxia empezaron a dar vueltas alrededor del espacio negro de mi mente. Fueron uniéndose, creando líneas y dibujos variados que no paraban de transformarse en para mí desconocidas, como símbolos, dibujos de antiguas tradiciones sudamericanas. Símbolos y vivos, como los caminos de la ayahuasca y sus raíces. Estaba sentado y un calor intenso empezó a invadir mi cuerpo. Desde el estómago se extendió al pecho y después a las piernas. En cuestión de segundos todo mi cuerpo sentía ese calor tan agudo y penetrante, como si estuviera ardiendo. Era una sensación nada agradable que al principio tomé como una experiencia energética e interesante, pero empezó a invadirme el miedo, aunque en un rincón de mi mente algo me decía: «Tranquilo, esto está controlado». Justo en ese instante el calor llegaba a mis pies y la quemazón se transformó en inmovilidad. No podía mover los pies. Mientras las formas desconocidas se convertían en una serpiente negra de ojos rojos que me salía de los pies, con una mirada fija, profunda y desafiante, dientes afilados, expectantes y preparados. Conforme la parálisis se extendía por mis pantorrillas y muslos, la serpiente avanzaba hacia arriba, detrás de la paralización,
a la par que el miedo se adueñaba de mí. La serpiente se iba convirtiendo en mí a medida que iba subiendo desde los pies por las piernas. Mi cuerpo iba desapareciendo y convirtiéndose en serpiente por donde ella pasaba. Llegado el momento, mi cuerpo era mitad yo y mitad serpiente. En ese instante mi miedo era profundo. No sabía a qué aferrarme. Estaba totalmente paralizado, bloqueado, no podía huir. La serpiente que salía de mi propio cuerpo a la altura del vientre hizo una curva con su cuerpo y colocó su cabeza frente a la mía. Su mirada, aterradora y penetrante, se clavaba frente a la mía a un par de centímetros. Cuando su ataque era inminente, el pánico me hizo pegar un bote del sofá. Caí al suelo y vomité varias veces con una fuerza que hacía que a cada arcada los intestinos se me desencajaran. Tras un tiempo plegado a 4 patas en el suelo, después de vomitar todo lo que tenía y a la misma vez quitarme un poco de encima el miedo aterrador, conseguí de nuevo volverme a sentar, y aunque debido al miedo no quería cerrar los ojos, algo desde mi interior me calmó, me invitó a seguir y confiar. Me vino a la mente el ejercicio de un curso de milagros que concretamente ese día me tocaba. Los milagros se ven en la luz, me decía mientras las visiones seguían siendo aterradoras. Un montón de enemigos con formas de animales me atacaban. Plagas de insectos me arrollaban, mi mente envuelta de oscuridad, de temor. El miedo se transformó en pánico. Yo repetía sin parar: soy el Hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Confiaba en que aquello me ayudaría a salir del infierno en el que me encontraba. Los sonidos de la naturaleza, los pájaros que antes de la ceremonia eran agradables, habían desaparecido. En mi mente solo había un ruido estridente y atronador que me rechinaba en la cabeza y no me dejaba pensar. Un ruido intenso, espeluznante, incesante invadía mi mente por completo, mientras yo repetía incansablemente: soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios. Entretanto, el mal venía a mí y me arrollaba. Estaba encogido, echándome hacia atrás, reculando, sin opción de nada, solo me esperaba la muerte. Mi cuerpo cayó muerto, sin peso, en el sofá, empezando en ese momento su proceso de putrefacción. Los gusanos empezaron a comerse toda mi carne, gusanos de todo tipo y tamaño. Iban adentrándose en fila por todas las cavidades de mi cuerpo, y para mi sorpresa no fue asco, ni pena, ni temor. No era desazón lo que sentía, sino una profunda paz, un descanso total. La lucha había terminado. No había nada por lo que pelear, nada por lo que defenderse, solo el descanso ya merecido, momento en el cual, mientras los carroñeros me dejaban en los huesos, me vino a la mente una frase de un curso de milagros que había leído esa misma mañana, que dice algo así como: el amor no ataca al miedo, pues el amor no necesita defensa. Entendí lo que quería decir. En el amor no cabe el miedo, no hay necesidad de defenderse, sino todo lo contrario. Hay necesidad de mostrar abiertamente lo único que somos, amor, y de entregar lo único que tenemos, que es la luz. En ese mismo instante una luz se abrió en el cielo. Mi pecho se hinchó y todo mi cuerpo comenzó a elevarse. Mientras del corazón me salía un haz de energía luminosa que se unía a la del cielo. El ruido atronador de mi cabeza pasó a ser música celestial. Todo se llenó de brillo, una luz que iluminaba sin deslumbrar. Me acordé de mi madre y empecé a dirigir mi amor en forma de esa luz que me salía del pecho hacia ella. También me acordé de mi maestra de Reiki, la cual, por su aspecto físico, edad y situación personal, me recuerda mucho a mi madre, y a la que también tengo en gran estima. Estaba enviándole esa luz, esa energía a ambas, cuando empezó a entrarme más gente. Me cabía todo el mundo. Fue entrando Nuria, mis hermanos, Vale, María Rosa, Angelita y Francisco, mis sobrinos Ana, Arantxa, Chus, Mar, Patri. A medida que entraba la gente, se iban cogiendo de la mano y danzaban alrededor de esa luz de amor que me salía del pecho. Cada vez éramos más y más personas. Elena, Rosana, Sunie, Dara, Pili, Susi, Manu, Ana, Ali, Susana, Ruth. No paraba de entrar gente a danzar a la luz del amor, envueltos en bellas formas de colorido sin par. Me rodeaban animales divinos, unicornios blancos, seres alados resplandecientes venían a mi encuentro. Era como si celebraran la fiesta del nacimiento de un nuevo ser, encontrando desde el primer instante de mi nueva vida la fe y la sencillez del amor. En el amor no tiene cabida el miedo. Este genera oscuridad, temor, odio, abandono, desidia, envidia, infelicidad. Si hay amor,
No puede estar ninguno de los atributos del miedo ni como excusa o defensa contra el miedo. Si hay amor, no puede responder con odio al odio ni con ira a la envidia, ya que el amor no ataca al miedo, pues el amor no necesita defensa. El amor ocupó su lugar, y tras varias visiones de luz, paz, dicha y gozo, el cielo se volvió a oscurecer. De las tinieblas volvió a emerger el mal, pero el miedo no apareció, porque sólo había amor y nada puede oscurecer la luz, pues ésta lo envuelve todo. Mientras volvían las imágenes aterradoras, observé cómo la medicina me mostraba únicamente lo que en mí residía, cómo me mostraba que yo y sólo yo pensaba que era culpable inconscientemente, y cómo la inocencia o el amor a mí mismo y por ende a todos los demás era algo ilusorio que iba y venía. Así que mientras las imágenes volvían a enseñarme la maldad de mi inconsciente cree albergar, yo ya había encontrado el amor sin más. Mentalmente me repetía en calma y sosegadamente: el amor no ataca al miedo, no necesita defenderse. Y le decía a las fuerzas del mal: odio, resentimiento, ira, envidia, culpabilidad. Venid a mí, os espero con los brazos abiertos. No podéis encontrar en mí más que lo único que soy: luz. Me pareció una bonita lección, una bella forma de relacionarse con el mundo que nos rodea. Desde el amor a uno mismo, solo me queda abrirle los brazos a los demás, sin miedo, con esa confianza y tranquilidad que da la invulnerabilidad. Aún tengo mucho que aprender, pues el inconsciente es muy pícaro y busca hacerte sentir culpabilidad y que aflore en nosotros cualquier pensamiento o sentimiento no relacionado con el amor. Después de un rato de sentirme angelical y amoroso, por un instante mi inconsciente me volvió a pillar. Llevaba un rato repitiendo: soy amor, soy amor, soy amor, y empecé a escucharme. Me veía como sacado de un cuento rosa. Me sentí profundamente rosa, artificial, ñoño, pavo. Ya me había vuelto a pillar, me decía. A ver si yo voy a ser el que más blandito del mundo entero. El representante más hippie de haz el amor y no la guerra. Dame una bofetada que pondré la otra mejilla. En ese momento, cuando el ego se apodera de uno, te identificas con lo que no eres. Entonces apareció un gran guerrero, respetable, poderoso y honorable. No tenía ninguna característica que me pudiera hacer pensar de antemano que era el mal. Lo veía como un guerrero digno de admiración, que se dirigía a mí como el antiguo guerrero que ya no estaba para retarlo, de forma que el miedo, en una sutil e inteligente estratagema del ego, se transformó en orgullo y valentía. De mi mente salió: ¿dónde vas tú? ¿Qué te crees que soy? ¿No reconoces en mí a un guerrero? ¿Piensas que solo sé decir soy amor? Aquí hay un guerrero dispuesto a defenderse si le atacan. Estaba sereno, sin miedo ni odio ni ira, mientras mi cuerpo se hinchaba y mis músculos se definían preparándose para el combate. Una sensación de poder, seguridad y dominio absoluto de cualquier técnica de combate se adueñó de mí. Todo estaba dispuesto, el combate a vida o muerte con no sé qué fin. La mayoría de veces nos defendemos automáticamente sin saber por qué, sin tan siquiera haber sido atacados. Justo antes de la batalla algo se encajó en mi mente. Estaba cayendo otra vez en el falso amor, o lo que es lo mismo, en el miedo con el pretexto de defender el amor. Atacar o defender es lo mismo. La defensa es un disfraz que el ego le da al miedo para aquellos que estamos decididos a encontrar el amor en nuestras vidas y relacionarnos desde ahí con los demás. El ego nos atrapa otra vez al darnos vía libre a defender al amor cuando sea atacado. Nos engaña, pues es otra forma de permanecer en el miedo. Si hay defensa, hay miedo, y si hay ataque, hay miedo. Atacar y defender son las dos caras de la misma moneda que es el miedo. Estaba delante de otra enseñanza, otra prueba, para que yo viera mis propias intenciones, para que me conociera a mí mismo mejor de lo que creía conocerme. Sin ñoñería ni el color rosa, el amor volvió a mi mente. El amor no ataca al miedo, pues el amor no necesita defensa. La figura del guerrero temible en busca de reto desapareció. La luz volvió. Durante un tiempo estuve jugando con la medicina y con mi inconsciente aflorado, viendo cómo era yo y solo yo el que provocaba las visiones de luz u oscuridad en función de si en mi mente estaba el amor o el miedo. Estuve alternando entre ellas, aprendiendo a entrar y salir, viendo cómo en mi vida diaria, en lo cotidiano, hago lo mismo.
Yo y solo yo me provoco los momentos de tristeza o alegría en función de qué sentimiento, amor o miedo está en mi mente. Viendo cómo soy yo el que entra en el egoísmo o en la generosidad, en la humildad o en la soberbia, en la impaciencia o en la paciencia, en la separación o en la unidad, en la escasez o en la abundancia, en la culpabilidad o en la inocencia, en el rencor o en la ternura, en la depresión o en la esperanza, en la ansiedad o en la serenidad, en los celos o en la confianza, en el odio o en el cariño, en función de si mi mente está en el miedo o el amor. Me invadió el agradecimiento. Tenía ganas de dar las gracias por lo que acababa de ver. El sentimiento que más destacaba en mí era sentir cómo está en mis manos, en mi mente, la posibilidad de ser dichoso y de gozar la vida. Aún más, conocer la herramienta adecuada para ello, sustituir en mi mente el miedo por el amor, sustituir en mi mente la represalia y la intransigencia por el perdón. Aunque era consciente de que todavía tenía que ponerlo en práctica en mi vida, el trabajo, la familia, la pareja, me llegaba como un regalo, como un punto de luz, como un faro en la costa tras una larga noche oscura de tormenta. Una muestra de luz para llegar sano a puerto, a la paz mental. Comprendí el por qué al principio mi cuerpo se transformó hasta el abdomen en serpiente y vomité. Lo había entendido como que el mal, el miedo, la oscuridad querían apoderarse de mí, y el vómito era una forma de expulsar lo negativo de mi cuerpo. Entonces supe que no era así, sino más bien todo lo contrario. La serpiente en la que me transformaba era el amor. La serpiente es el espíritu de la ayahuasca, que bajo esa apariencia aterradora estaba mi culpabilidad inconsciente y el miedo del ego a desaparecer, y a que apareciera el amor de Dios en mí, a que sanara y me liberara para siempre de sus ataduras. Por eso la veía como un ataque. Así ve el ego al amor, como aquello que le puede hacer desaparecer. Como yo no veía con los ojos de Dios, sino con los ojos del ego, el cual se sentía amenazado, cuando la luz, el amor en forma de serpiente medicina estaba a punto de entrar en mi mente-cuerpo, escupí para sacarla de mí. Pero el amor, en forma ilusoria de ayahuasca medicina, ya había entrado en mí, desvaneciendo a través del perdón toda la trama ilusoria que el ego había urdido, siendo la medicina de la luz, la medicina de la verdad, la que deshace todo lo que no es cierto. Lo que no es verdad no permanece, termina por descomponerse. Y yo había venido aquí inconscientemente a practicar la verdad, como ya me lo habían indicado las cartas como advertencia, en un plano consciente, de lo que mi inconsciente pretendía. Esta es una muestra de cómo el ego nos confunde. Para él seguir existiendo nos hará creer que la verdad es mentira así es como él existe, que el amor es miedo, que la verdad es un temible enemigo al que hay que temer y odiar, y que la mentira es verdad, que el miedo es amor, o sea que él es verdad, él es real, un amigo que aunque triste, infeliz y egoísta nos quiere. Debido a que el ego es dueño de mi mente, le dio forma de serpiente aterradora a la luz, al amor de la medicina, para que así tuviera miedo de la salvación. Aunque parezca que hay niveles de iluminación, que hay personas más iluminadas que otras, personas más amorosas que otras, no las hay, no es cierto. Todos tenemos el mismo amor, la misma luz interior, aunque cubierta por un montón de capas de nubes que nos impiden verla. Como en un día nublado, el sol sigue estando ahí, siempre brillando, aunque no lo veamos. Sí es cierto que hay personas que han eliminado más capas de nubes, por lo que su luz interior se percibe más desde el exterior y entonces parecen ser más luminosas que otras. Pero la luz que reside en el interior es igual de hermosa y potente en todas las personas. Se trata nada más de darle al interruptor del perdón, deshacer las capas de nubes mentales, de pensamientos negativos, de culpabilidad inconsciente y dejar de bloquear al amor que somos para así permitir que nuestra luz se libere y llegue al exterior alumbrando y calentando a todos los seres, recordando así cuál es la verdadera esencia de nuestro ser. La historia mítica, capítulo 9. Sábado 17 de diciembre de 2005. Por la mañana, antes de subir a la sala, le di a Silen la historia mítica que había escrito apenas unas horas antes de irme a dormir la noche anterior. Me resistí a entregársela, porque me dijo que debía leerla ante los demás. Me quedé parado. No quiero. Si lo llego a saber, le digo que no la he hecho, pensé en ese momento.
Comenzamos el portal de la pureza con la presentación de cada uno. Mi idea era decir que él se llama Julio y que estaba intentando saber qué decisiones eran suyas y cuáles no. Sin embargo, justo en el momento de hablar, dije que quería que a él le llamaran él, que estaba allí no para saber cuáles eran sus decisiones, sino para saber quién era él. No sabía por qué ni de dónde había salido lo que acababa de decir. Después de esto, Silen empezó a hablar, haciendo una pequeña introducción de lo que significaba la pureza. Nos dijo: cada portal tiene un nombre y un símbolo. Este primero es la pureza y su símbolo es la semilla. En la semilla está contenida toda la potencialidad del ser vivo, condensada en lo mínimo. Purificarse es sortar lo sobrante o perjudicial de nuestros actos o hábitos, tanto a nivel físico y psíquico como emocional, hasta quedarnos con lo esencial, lo que es propio de nuestra naturaleza y con todo aquello que aporte vitalidad y consciencia. Después de eso nos propuso volver a realizar el yoga egipcio de las 12 posturas y Sunie volvió a dirigir el ejercicio. El mismo lugar, el mismo guía, las mismas 12 posturas y la misma música dulce, mágica y envolvente. Para mi sorpresa, las sensaciones vividas no fueron las mismas. No tuvieron nada que ver con las del portal anterior. Yo era muy nuevo en todo esto, nunca había vivido nada parecido. Me sentía como un lienzo en blanco listo para ser pintado, como un trozo de arcilla en un torno esperando a ser moldeado. Esa virginidad hacía aún más excitante todo lo que acontecía. En esta ocasión hubo también 2 posturas especiales, 2 sensaciones predominantes. Fueron la primera y la novena, la semilla y Osiris, la muerte. En la semilla estaba de rodillas, sentado sobre las piernas y con la frente en el suelo. Al levantar la frente se creó un círculo de calor, intenso, plácido y muy puntual, de unos 3 centímetros de diámetro, justo en el centro de mi frente. Era como una conexión energética con la tierra, pero también un canal de información, de comunicación, como un cordón umbilical que en lugar de desaparecer iba tomando cuerpo. A medida que iba separando la cabeza del suelo, iba aumentando su longitud, conectando mi frente con la tierra. Podía sentir perfectamente dicha conexión, una extensión de mí como cualquier otra parte de mi cuerpo. En la novena postura, Osiris, la muerte, como final de ciclo, como cambio y renovación. Sentía como me resistía yo a ese final de ciclo, a que un nuevo Julio viera la luz, a que brotara una nueva semilla con los propósitos a los que me había comprometido en el anterior portal. Mi corazón empezó a latir con más intensidad de lo normal, con mucha fuerza y energía. El latido se apoderó de todo mi cuerpo. Podía sentir cada rincón interior del mismo, ser su musculatura en cada gesto de contracción y extensión. No había nada más que un corazón con ganas de latir, de vivir, de sentir. Un corazón que no quería morir, que llegaba con toda su fuerza y subía a todos los rincones de mi cuerpo, pues él era mi cuerpo. Todo yo era un corazón. Al finalizar todo el ejercicio me quedé sentado, callado, absorto, pensando en lo que acababa de vivir. Había sido increíble, todas esas sensaciones tan nuevas, tan diferentes, las cuales me tenían emocionado y un poco desconcertado a la vez. Tras el descanso para comer, Silen empezó la rueda de lecturas. Era el momento de leer la historia mítica que cada uno había escrito. Como casi siempre, fue una propuesta que dejó en el aire para que nadie se sintiera obligado a leerla. Como casi siempre estábamos todos callados, esperando a que fuera otro el que rompiera el hielo. En esos momentos uno se siente más seguro tras la barrera, pero ¿es para eso para lo que yo había venido? Dentro del grupo había gente que no había escrito su historia y otros que no la leyeron. El más valiente, el primero, el que se decidió a romper el hielo, fue al que justo a partir de ese momento llamaríamos Tangata. Nos dejó a todos estupefactos, boquiabiertos con la historia personal que nos había leído. A mí me pareció digna de la mejor de las películas de ciencia ficción épica. Narraba la iluminación, el despertar de un guerrero llamado Tangata Manu, y en el cual el concepto espacio-tiempo desaparecía. La capacidad de desmaterializarse, viajar por el universo y ser luz, era una cualidad innata que había aprendido a manejar. Después de semejante novela en formato ejercicio de los navegantes, nadie quería leer la suya, además de los impedimentos personales de plasmar ante todos, de mostrar ante todos un poquito de lo que cada uno llevaba oculto. El listón que Tangata había marcado en su historia era realmente una odiosa comparación que no hizo falta que hiciera nadie, ya que me encargué yo de hacerla en mi mente. No recuerdo quiénes fueron, pero 2 personas más leyeron sus historias míticas.
Yo seguía reticente a compartirla. Mis resistencias eran muy grandes. Me engañaba a mí mismo diciéndome que no tenía necesidad de leerla, que muchos no la habían leído y que por qué tenía que ser siempre yo el que hacía todo lo que Silem proponía. Hay gente que no lo hace, pensé. Entonces recordé mi compromiso de fuego en el castillo del acuerdo. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Para quedar bien conmigo mismo?, me pregunté. Inmediatamente comprendí que no tenía sentido quedarme sin leer mi historia y para mi sorpresa decidí leerla delante de todos. Reinventando su historia. Son las 23:45 del día 16 de diciembre de 2005. Él empieza a reescribir su historia. Ha comenzado a última hora del último día porque aunque él piensa que es un bonito y productivo ejercicio, se lo ha tomado como un deber, como una tarea de la escuela, como una obligación que tiene que cumplir y de la que no se puede desprender. Le pasa eso porque no le gusta escribir, sobre todo si tiene que hablar de sí mismo. Muchas veces pensó en empezar un diario, pero ni siquiera lo intentó una vez. Cree que no le gusta escribir porque le faltan fluidez de palabra y vocabulario. Además carece de voluntad y creatividad, que junto con el amor, más bien su dificultad de amar y abrir el corazón son sus puntos débiles. Así que no sabe cómo reinventar su historia. Si lo hiciese con creatividad la contaría desde el punto de vista de un guerrero samurái o más probablemente desde el de un maestro Jedi. Desde niño fueron dos figuras que le cautivaron, especialmente por lo que ambas representan, pero no ve la forma de hacerlo, así que acaba de decidir no reinventarla, pero sí contar su historia, al menos, desde otro lado de la historia, y no se le ocurre mejor forma de hacerlo que comenzando por el principio. Él nació en una familia humilde, siendo el menor de 6 hermanos. Ahora, con la edad, se da cuenta de cuánto ha influido en su personalidad y en la de sus hermanos la herencia familiar. Por el hecho de ser el pequeño, siempre tuvo un trato especial, una atención especial. Iba bien, sereno y tranquilo, leyendo en tercera persona hasta que estallé y rompí a llorar. Aunque intentaba resistirme, no podía contenerme. Estaba compungido, acongojado. De repente me sentí como aquel niño. No podía contener mis lágrimas ni mis sentimientos, y a duras penas conseguí acabar la lectura de la historia. Esforzándome al máximo por mostrar lo que había dentro de mí, continué. Él era un niño débil, enfermizo, cariñoso y sensible, que tenía a su padre idolatrado, y el amor que sentía por su madre y sus hermanos no alcanzaba al que sentía por su padre. Para él era el padre perfecto, cuán seguro se sentía a su lado, protector y cariñoso a la vez. A los 7 años su padre falleció. Me acabo de quedar atascado, bloqueado, no sé por dónde continuar la historia. Estoy pensando en dejarlo para mañana, como si mañana fuera a ser más fácil, como si el bloqueo fuera a desaparecer simplemente por esperar. ¿Será falta de creatividad? ¿Será que no quiero afrontar, revivir esta historia? El niño que fue débil, enfermizo, cariñoso y sensible no ha crecido, no ha madurado, no se ha ido a ningún lado. Sigue ahí, inmóvil, escondido, sin ganas de salir, con apariencia de adulto centrado, fuerte y seguro de sí mismo. Al terminar la lectura, tenía una sensación que no pude ni puedo describir ahora. Se suponía que debía sentirme más ligero y a gusto conmigo mismo, pero no era así como me sentía. Una mezcla de tristeza, desolación y pena se habían apoderado de mí. Además sabía que lo peor aún no había salido, estaba por llegar. Había destapado el tarro de las esencias, pero solo habían salido unas pocas. El resto continuaban allí, y el tarro, eso era lo que me hacía sentir mal, aún seguía abierto. Algunos compañeros, al verme en esa situación, vinieron a darme ánimos y cariño en forma de abrazos. Se acercaron Ton, Sofía, José, Julia, Sunie y alguno más. Pero yo no quería abrazos, quería estar solo, me sentía sucio. Todos esos abrazos me parecían falsos. Detectaba en ellos la falta de amor al abrazar que residía en mí. No quería que nadie se me acercara, pero aún así no supe decir que no a todos esos abrazos. Con esa sensación acabé la jornada. Me fui a casa a dormir y al día siguiente me levanté igual que me había acostado, con el tarro abierto, las esencias hirviendo y con ganas de salir y a punto de explotar. Mientras desayunaba, el Julio que realizaba esas acciones era exactamente el mismo Julio que 12 años antes que había leído su historia personal. Su estado anímico y emocional no había variado en absoluto. Me acompañaba la misma sensación con la que me quedé después de leer la parte de la historia mítica. Entendí que no me había liberado de nada, solo tenía congojo y aflicción. Recordé la pregunta de Silem justo después de leer la historia.
¿Cómo te sientes ahora? Supe que tenía que acabar de escribirla y sentía la necesidad de desprenderme del resto. Era el momento de sacar de mí algo que ni siquiera yo mismo me permitía contarme. Durante el trayecto de casa a la sala, fui dándole vueltas a contar la historia desde el punto de vista de un maestro Jedi. Le di título e incluso llegué a encajar la historia mítica vista desde esa perspectiva. Pero para lo que yo necesitaba, no era válido narrar mi historia como una película. Tenía que contarla tal cual, por lo menos la parte importante, la difícil. La trilogía de cómo Anakin se convierte en Darth Vader se había desarrollado el día anterior en su primera parte. Pensé en cómo la amenaza fantasma se cernió sobre mí y decidí que era conveniente contarla entera, la trilogía completa. Al llegar a la sala mi cabeza era un hervidero. Me invadían montones de ideas de cómo concretar la parte de la historia que me quedaba por contar. Me senté en un rincón de la sala, apartado de todo el grupo, mientras los demás estaban haciendo los ejercicios correspondientes a esa mañana. Yo permanecía ajeno a todo ello, inmerso en mi historia, en liberarme de una vez de una parte de mi vida oculta en mi mente. Después del descanso para comer, me incorporé al grupo. Había estado toda la mañana escribiendo, reescribiendo y ordenando mi historia. Silene no hizo comentario alguno a ese respecto. Le pregunté si podía acabar de leer mi historia mítica. Me dijo que sí. Le pedí que me dejara empezarla desde el principio, que sentía que en lugar de continuarla desde donde la había dejado el día anterior tenía que leerla entera. Reinventando su historia, de cómo Anakin se convierte en Darth Vader. Primera parte, la amenaza fantasma. Releí la parte que todos conocían. Iba bien, sereno y tranquilo, leyendo en tercera persona, hasta que estallé y rompí de nuevo a llorar. Aunque intentaba resistirme, no podía contenerme. Estaba compungido, acongojado. De repente me sentí como aquel niño. No podía contener mis lágrimas ni mis sentimientos y a duras penas conseguí acabar la lectura de la historia. Esforzándome al máximo por mostrar lo que había dentro de mí, llegué hasta donde todos conocían. Después proseguí. Segunda y tercera parte, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. A los 7 años falleció su padre, y aunque débil y enfermizo, también era alegre e inocente. Desde ese momento se sintió desorientado, fuera de lugar. Había perdido la referencia. No sabía dónde estaba, su pilar se había venido abajo. A los pocos meses empezó a jugar al fútbol en el equipo de su pueblo. Ya desde niño vio que el deporte conseguía llenar el vacío que tenía y cómo éste conseguía sacarle de aquel estado de desorientación en el que se encontraba sumergido. Así que, aunque no tenía la edad requerida, era un año menor, empezó a entrenar al fútbol. Allí conoció a su primer entrenador, quien por casualidad le preguntó que a qué se dedicaba su padre. Inmediatamente empezó a llorar desconsoladamente. Le dijo que su padre había fallecido. Desde ese momento comenzó a crearse una relación especial entre ambos. El niño fue acogido por el entrenador en su regazo, mientras en casa su madre se pasaba el día trabajando. Hasta 3 trabajos llegó a tener para sacar adelante a la familia. Sus 2 hermanos mayores hacían lo propio, y sus otros hermanos eran niños también. La cuestión es que él se refugió en el fútbol y sobre todo en la compañía de su entrenador. Empezó a ir con él y sus 2 hijos de edades parecidas a tomar un aperitivo al bar después de los entrenamientos y los partidos, lugar en el que se encontraba muy a gusto antes de irse a casa. Poco a poco fue pasando más y más tiempo con él, hasta en días en los que no había entrenamientos ni partidos, y del bar y el aperitivo pasó incluso a ir a su casa y a su trabajo. Lo llevaba en verano a la playa con él como a un hijo más, hasta el punto de que llegó a pasar casi todo el día en su compañía. Había encontrado otro pilar, otra referencia donde sentirse protegido y querido a la vez. Aquel trato que le daba a su entrenador era cada vez más cercano, más cariñoso. Del cariño pasó al toqueteo, y del toqueteo pasó al abuso. Él volvía a sentirse desorientado, aturdido, perdido. No sabía qué pasaba ni si era normal, pero sabía que no estaba bien. Sin embargo, quería a ese hombre, se sentía seguro con él. El entrenador seguía con su actitud. Él no quería, pero deseaba estar con él, sentir su cariño a pesar de saber que lo que el entrenador hacía no estaba bien. Para él se había convertido en su padre, le había sustituido, al menos en cuanto a las atenciones y sentimientos que le producía. ¿Cómo podría deshacerse de su nuevo padre ahora que había encontrado todo lo que había perdido? Cuando se le cayó definitivamente el pilar en el que nuevamente se había apoyado, se fue despegando de su entrenador poco a poco, sin ofenderlo, sin hacerle daño, sin lastimarlo, sin que nadie se enterara.
¿Cómo le iba a hacer eso a su padre? Cuando lo consiguió, también consiguió guardar eso mismo en lo más recóndito de su cuerpo, de su memoria o de lo que sea. Por supuesto, en su casa no sabían nada, y el niño seguía contando maravillas de su entrenador como persona porque así lo sentía. Como decía, consiguió guardar todo lo que había vivido y sentido, y pasó varios años de diversión, picardía y travesuras. Entonces, siendo todavía un niño, aunque él a los 17 ya se creía un hombre, conoció a una chica de 16. Fue lo más maravilloso que le había sucedido hasta entonces. Un sentimiento le inundó, le desbordó. Sintió a primera vista que amaba a esa chica. Fue increíble. Su cuerpo estaba a flor de piel, su pulso y su sangre alterados constantemente. Su mente tenía dueña. Le era imposible pensar en otra cosa que no fuera ella. De ahí en adelante vivió el amor y conoció el sexo. Ella se constituyó en un nuevo pilar. En su compañía se sentía protegido, feliz, querido, seguro y vivo, muy vivo. Aunque hubo momentos malos, fueron 6 de los mejores años de su vida, hasta que, como en los 2 casos anteriores, este pilar se vino abajo, llevándose con él al niño de la historia, encorsetándolo emocional y sentimentalmente en una coraza negra y de casco imperial, adueñándose de él, desde aquel preciso instante, el lado oscuro de la fuerza. Dejando de ser Anakin para convertirse en Darth Vader. Durante varios años, la época en la que se desarrollaba la Guerra de las Galaxias, se dedicó a vagar y a dar tumbos, en cuanto a lo sentimental se refiere, sin intención de aferrarse a nada ni de comprometerse con nadie, sin mostrarle a nadie qué había debajo de la armadura que daba vida a Darth Vader. Ese miedo, el daño de los demás, le hizo refugiarse. Cerró la coraza con un gesto que para él era de protección, sin ser consciente de que en ese momento se estaba aislando del amor, cerrándole las puertas a ese sentimiento que tan necesario es para la vida. En ese mismo instante en que escribía la historia mítica, sentía que el Imperio contraataca se rebelaba ante la posible victoria de los rebeldes y los Jedi sobrevivientes. Sentía que su viejo amigo Obi-Wan y el maestro Yoda le estaban ayudando, desde el no visto, a ganar esta batalla. Le estaban ayudando a que se produjera el retorno del Jedi. Durante la narración de la historia completa se repitieron las sensaciones y sentimientos del día anterior. Cuando terminé me sentí como aquel niño, aunque ligeramente más controlado. Antes de que comenzara mi relato les había pedido a los demás que por favor no me dieran abrazos, pues no estaba preparado para ello. Les dije que solo quería de algunas personas. El hecho de haber sacado las esencias provocó que el tarro se vaciara, lo que me dejó ya no bien y contento, pero sí tranquilo y en paz. Después de eso, en mis conclusiones, comenté las diferencias que había sentido con respecto al anterior portal y al ejercicio de las 12 posturas. Cómo a su manera ambos portales habían estado marcados y cómo se reflejaban en los ejercicios. También relacioné la narración de la historia con la carta de advertencia del Castillo del Acuerdo y le dije a Silem que en aquel momento no lo había entendido. No entendí lo de despréndete de todo lo innecesario. Sin embargo, ahora era consciente de que me había desprendido de todo lo innecesario. Aunque justo al decirlo rectifiqué y dije, bueno, de todo no sé, pero al menos parte de lo innecesario sí. Más tarde se sacaron de las cartas de advertencia de ese intensivo. A mí me salió despréndete de todo lo innecesario. Sí, otra vez e irremediablemente me acordé de la rectificación que había hecho instantes antes. Como la primera vez que me salió la carta tampoco la entendí. Imagino que llegará el momento en el que la entienda y me desprenda del resto, pensé. Justo cuando la leí, Silen me dijo, ahí la tienes, es la reválida. La vida te ha dado otra oportunidad para seguir desprendiéndote. Creo que la elección de la carta está muy relacionada con la intención y la atención que le presta uno a las cosas y que inconscientemente así se verbaliza. Yo me encontraba con que aún tenía y tengo mucho de lo que desprenderme y por eso salió de nuevo. Por cierto, a partir de ese momento Julio desapareció, o al menos el nombre. Ese día, que consistía en tratar de poner la semilla de lo que quisiéramos hacer florecer, se me empezó a conocer entre los navegantes como Anakin Skywalker, el caminante del cielo. ¿Podría el joven e inocente Anakin deshacerse de la maldición de Darth Vader? ¿Conseguiría no caer en el lado oscuro? Le acababan de dar a Anakin, ya convertido en Darth Vader, otra oportunidad para volver al principio y así cambiar su destino. Final del capítulo del audiolibro de Julio Martín Segura, La ayahuasca y el perdón.
Puedes encontrar información acerca del autor en la página web que aparece en la descripción del vídeo. Si lo deseas, puedes contribuir con él adquiriendo su libro o contratando los servicios de toma de ayahuasca. Gracias.